Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Creo que a estas alturas todos conocemos la famosa filmación del extraterrestre de Roswell, que finalmente era falsa. Parece ser que era un fraude perpetrado por alguien que había visto una grabación original. Estamos hablando del incidente que ocurrió el día 2 de julio del año 1947 y que tuvo dos memorándums, dos informes del FBI, concretamente del día 8 de julio, los tengo aquí delante, estamos hablando del día 8 de julio de 1947, en donde pues efectivamente el FBI tiene constancia de los hechos, algo que es refrendado el día 22 de julio, y luego pues más adelante el día 22 de marzo de 1950 pues también el ejército y el gobierno de los Estados Unidos estaba al corriente de la situación. Pero ¿qué ocurrió con la grabación original? Bueno, pues de eso vamos a hablar en el programa de hoy, porque es absolutamente impresionante el testimonio que llegó a una página web que se llama hbcufo.com. Estamos hablando de una persona cuyo padre sí fue el cámara original de la grabación original que pues presenció lo que eran los cuerpos del accidente de Roswell en Nuevo México, y sus declaraciones son de lo más curiosas. Nunca jamás quiso dar su nombre por miedo a lo que pudiesen hacer su familia, a su familia, y también por un juramento que hizo su padre al respecto de mantener el secreto absoluto de todo lo que había visto y observado. Bien, este señor comenta lo siguiente: en 1957 mi padre me llevó a ver una película llamada Earth versus the Flying Saucers, es decir, la Tierra contra los platillos volantes, y en el camino a casa estaba inusualmente callado. Finalmente dijo: eran demasiado grandes. Me quedé con cierto asombro y luego me dijo que 10 años antes había estado destinado en Wright Field, en Dayton, curiosamente una base que es la actual base de Wright-Patterson, a la cual llevaron los restos del objeto volador no identificado que se estrelló en Roswell y que está en Dayton, en Ohio. Y resulta que a este testigo, bueno, pues 10 años antes su padre le contó que había formado parte de una unidad de cine. Y entonces un día vino un oficial y les dijo a él y a otra persona que tomaran un par de cámaras de cine de 16 milímetros y lo siguieran. Los llevó a un hangar fuertemente custodiado, de hecho, que es subterráneo, y eso ya se conoce dentro de la ufología, y según sus declaraciones, en el interior había un objeto circular muy dañado. Esto pues enlaza bastante con todos los testimonios de las personas que observaron a aquel ovni que había tenido un aterrizaje forzoso y o un accidente en los desiertos de Estados Unidos. Y en ese interior de ese objeto circular dañado, pues alrededor de un acre de escombros pudo ver colocados sobre una lona, y entonces el padre y el amigo pues recibieron instrucciones de obtener todas las imágenes posibles que pudieran en aquellos momentos, y así lo hicieron. Luego fueron llevados a una unidad que era refrigerada para mantener
lo que hubiera dentro en unas condiciones que pudiesen ser analizadas más adelante y que estaban en la parte trasera del hangar. Las declaraciones del padre al hijo eran totalmente valiosas en el caso de Roswell, porque resulta que dentro de la unidad había lo que el padre describió como una caja de museo que tenía los cuerpos de dos pequeñas criaturas. Se correspondían con grises, delgados, con ojos grandes, pero eso sí, sin párpados. Uno mostraba algunas heridas gravísimas y el otro no tenía lesiones visibles, o al menos no lo parecía según la biología humana. Recibieron instrucciones de obtener imágenes también de las criaturas, además del objeto. Y cuando se abrió el estuche para permitir un mejor disparo, una mejor filmación, un mejor objetivo de aquellas criaturas, pues había un olor similar al de los peces muertos, es decir, se estaban pudriendo en contacto a la atmósfera de la Tierra. Cuando terminaron de filmar, porque hicieron bien su trabajo, pues resulta que los oficiales que había allí confiscaron las cámaras en lugar de llevarlas al laboratorio para su procesamiento, posiblemente, y a partir de aquí ya, por supuesto, es una premisa que no es confirmable si no estás dentro del Pentágono, para enseñársela a la alta cúpula de lo que es el ejército de los Estados Unidos y, por supuesto, a la CIA y al mismísimo presidente. El testimonio es más que interesante porque dijo que el padre le había comentado que él y su amigo literalmente juraron guardar un tremendo y absoluto secreto a vida o muerte de lo que habían visto, y el padre solo le habló de aquello una sola vez en su vida y que él había prometido no decírselo nunca a nadie hasta el email que recibió esta página web que ha quedado para la historia. Dado que falleció recientemente el padre, pues el testigo pues se sentía ya con la libertad de relatar los comentarios, los testimonios que le había dicho aquel cámara, su padre, y entonces también adujo que había mantenido el mismo silencio de su padre, porque su padre era muy patriota, muy religioso y no era propenso a inventar cosas, y sobre todo se lo habría contado exclusivamente a su hijo. Por respeto a su privacidad, a la privacidad de aquel cámara y a la suya, bueno, pues presentó este informe a esta página web especializada en el estudio de los objetos voladores no identificados, y también se puso en contacto con la Mutual UFO Network para presentar este informe, estas declaraciones, de forma anónima, es decir, pues prácticamente en una pues en un programa de protección de testigos. Si se lo contaban, no podían contárselo a nadie en lo que sería su identidad, y si así fuera, serían demandados ante las autoridades, aunque las autoridades evidentemente pues cerrarían el caso, como siempre ha ocurrido con todo lo referente al tema de los ovnis. El caso que tenemos aquí es que sería pues refrendar que aquellos trozos de aquel objeto volador no identificado que se estrelló en Roswell, pues sí fueron llevados a la base de Wright-Patterson, y que sí fueron pues grabados y filmados todos y cada uno de los aspectos de aquel ovni, y sobre todo
y más importante, los cuerpos de los seres que iban dentro, y uno de ellos estaba más que dañado y el otro pues pudo quizá sobrevivir algunos minutos después de aquel pues estruendoso podríamos decir pues destrozo de aquel ovni que cayó en Estados Unidos. Un caso, un informe que desde luego pues ha quedado para el estudio, pero que realmente no va a poder tener continuidad porque es solamente un testimonio del hijo del padre del cámara original. Y siempre ha trascendido que un productor de cine pues trató de recrear lo que había visto en esa grabación, pero no era la original. Aquí tenemos el testimonio del hijo del padre que sí que grabó la original y que sí que pudo dar unas características y unas descripciones absolutamente concretas. Uno estaba pues muy mal, totalmente hecho polvo, podríamos decir, destrozado, y el otro pues no, pero sí que pudo describir esa característica de los párpados que es tan vital a la hora de estudiar el tema de los seres grises, porque ha habido cientos y cientos de testimonios de personas que los han podido ver en el tema de los visitantes de dormitorio y que sí que aducen haber observado párpados dentro de esas cúpulas que tienen con forma pues como de almendra, ¿no? Esos ojos almendrados que sí que parecen tener una protección a lo que sería pues el aire, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno y el argón que tenemos en el planeta Tierra. Bueno, aquí os dejo este breve pero sin ninguna duda conciso y fascinante programa, y espero que hayáis podido pues disfrutarlo al igual que yo a la hora de saber qué pasó con aquella grabación original, qué ocurrió con la persona que quiso recrearla, pero que tenemos un testimonio de la persona original que fue llamada y que fue además pues por supuesto amenazada de muerte para no contarlo jamás a nadie. Él se sintió ya con libertad a la hora de morir, de contárselo a su hijo, y el hijo pues ya lo pudo hacer cuando vio al padre que estaba ya fallecido, pero solamente se lo contó una vez en la vida y se acabó. Él era patriota, era religioso y era un secreto de Estado, y así seguirá siendo por los siglos de los siglos. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.